Emily y Alan acababan de casarse en una hermosa ceremonia, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. La boda había sido todo lo que Emily había soñado, perfectamente planeada hasta el último detalle. Ahora estaban de camino a las Maldivas, listos para comenzar su luna de miel en el paraíso. Los primeros días fueron mágicos. Pasaron su tiempo descansando en playas de arena blanca, bebiendo cócteles y disfrutando de cenas románticas junto al mar. Emily se sentía la mujer más afortunada del mundo. Alan era encantador, atento y todo lo que siempre había querido en una pareja. Estaba segura de que tendrían una vida larga y feliz juntos. Pero a medida que pasaban los días, Emily comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Alan. Parecía distraído, su teléfono siempre zumbaba con mensajes que se apresuraba a ocultar. Cuando ella le preguntó al respecto, él la ignoró, alegando que era solo trabajo. Emily trató de creerle, pero una sensación persistente en la boca del estómago le dijo que algo no estaba bien. Una tarde, mientras Alan estaba buceando, Emily decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Ella revisó su teléfono. Su corazón se aceleró mientras revisaba sus mensajes. Y luego se detuvo por completo cuando descubrió lo que más temía, un mensaje de texto de otra mujer. Los mensajes eran explícitos, detallando un apasionado romance que había estado ocurriendo durante meses. La mujer se llamaba Natalia, y no era una mujer cualquiera, era la mejor amiga de Emily. El mundo de Emily se hizo añicos en un instante. La traición fue más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. Su esposo y su mejor amiga, las dos personas en las que más confiaba, la habían estado engañando todo el tiempo. La luna de miel, que debería haber sido el momento más feliz de su vida, se había convertido en una pesadilla. Alan regresó de su viaje de snorkel, completamente inconsciente de que Emily había descubierto su secreto. Él le sonrió, pero lo único que pudo ver fue al hombre que le había mentido, que lo había arruinado todo. Emily sabía que aún no podía enfrentarse a él. Necesitaba averiguar qué hacer. Durante los siguientes días, Emily mantuvo sus emociones bajo control, fingiendo que todo estaba bien. Pero por dentro, estaba tramando su venganza. Estaba decidida a hacer que Alan pagara por lo que había hecho. La traición había despertado algo oscuro dentro de ella, un deseo de venganza que no podía ignorar. Emily comenzó a recopilar información, buscando en silencio pistas que pudieran ayudarla. Descubrió que Natalia estaba en el plan todo el tiempo, habían coordinado su aventura mientras ella estaba ocupada planeando la boda, y ahora planeaban reunirse después de la luna de miel. La furia de Emily crecía con cada nueva información que descubría. Pero en lugar de confrontar a Alan, decidió seguirle el juego. Quería que pensara que se había salido con la suya, que creyera que ella seguía siendo la esposa ingenua y cariñosa con la que se había casado. Pero ahora estaba lejos de eso. Emily sabía que tenía que ser estratégica. Si actuaba demasiado pronto o demasiado precipitadamente, Alan sabría que se había enterado y no quería darle la ventaja. Así que ella jugó el papel de la esposa amorosa. Todo el tiempo ideando un plan para vengarse. Una noche, Emily sugirió que hicieran un romántico viaje en barco. Alan, pensando que simplemente estaba tratando de aprovechar al máximo su luna de miel, aceptó sin dudarlo. Alquilaron un pequeño yate privado y se adentraron en mar abierto. A medida que se alejaban de la orilla, Emily se excusó para bajar a cubierta. Sabía que Alan no la seguiría. Estaba demasiado ocupado enviando mensajes de texto a Natalia, sin duda regodeándose de lo fácil que era engañarla. Emily aprovechó la oportunidad para desactivar la radio del barco y manipular el motor, asegurándose de que quedaran varados en medio del océano. Cuando regresó a la cubierta, pudo ver la preocupación en los ojos de Alan mientras el motor chisporroteaba y se apagaba. Intentó reiniciarlo, pero nada funcionó. La radio estaba apagada y estaban a kilómetros de la isla más cercana. Emily fingió preocupación, pero por dentro sentía una sombría satisfacción.
Ahora estaban completamente solos, sin nadie que viniera a rescatarlos. El escenario estaba listo para su próximo movimiento. Al caer la noche, el ambiente en el barco se volvió tenso. Alan estaba frustrado y ansioso, incapaz de averiguar qué había salido mal con el yate. Emily, por otro lado, permaneció inquietantemente tranquila, sus ojos no traicionaban nada de la agitación que rugía en su interior. Tendremos que esperar hasta mañana, dijo Emily con voz firme. Alguien nos encontrará para entonces. Alan asintió, pero la tensión en sus hombros era evidente. Trató de entablar una conversación con Emily, pero ella se mostró distante. Sus respuestas fueron cortantes y desinteresadas. El silencio entre ellos se hizo pesado, como una espesa niebla que envolvía el barco. Alan comenzó a notar el extraño comportamiento de Emily. Ya no era la mujer cálida y cariñosa con la que se había casado. Algo había cambiado, pero no acababa de definirlo. Su inquietud crecía a medida que avanzaba la noche, y comenzó a sospechar que algo andaba muy mal. Finalmente, mientras estaban sentados en la oscuridad, Emily se volvió hacia él con una mirada fría y penetrante. Lo sé, Alan, dijo en voz baja. Alan se quedó paralizado. Sobre Natalia, sobre el asunto. Lo sé todo. La sangre se escurrió de la cara de Alan. Trató de hablar para inventar alguna excusa, pero las palabras no salían. Podía ver la ira en los ojos de Emily, el dolor y la traición que había causado. Emily, yo. Silencio. Espetó. Ya he oído suficiente de tus mentiras. Alan tragó saliva, su mente se aceleró. Había subestimado a Emily, pensando que era demasiado ingenua, demasiado confiada para sospechar de él. Pero ahora se daba cuenta de lo equivocado que había estado. ¿Qué quieres?, preguntó Alan, con voz temblorosa. Emily sonrió, pero era una sonrisa desprovista de calidez. Quiero que sufras, Alan. Quiero que sientas cada gramo de dolor que me has causado, y me aseguraré de que lo hagas. La noche se prolongó, sin que ninguno de los dos pudiera dormir. La mente de Alan era un torbellino de miedo y arrepentimiento, mientras que los pensamientos de Emily estaban consumidos por sus planes de venganza. Cuando las primeras luces del amanecer rompieron en el horizonte, Emily supo que era hora de intensificar su juego. He estado pensando, Alan, rompiendo el silencio. Ya que disfrutas tanto de los secretos, creo que es justo que comparta uno contigo. Alan la miró, con los ojos muy abiertos por la aprensión. ¿Qué quieres decir? Emily se acercó y su voz era un susurro. No eres el único que te ha sido infiel. El corazón de Alan dio un vuelco. ¿Qué? La expresión de Emily era ilegible mientras continuaba. Antes de casarnos, había otra persona, alguien a quien conoces muy bien. La mente de Alan se aceleró, tratando de averiguar de quién podría estar hablando. Pero antes de que pudiera preguntar, Emily soltó la bomba. Era Mark, dijo ella, con la voz chorreando veneno. Tu padrino de bodas. Estuvimos juntos durante meses, delante de tus narices. La revelación golpeó a Alan como un mazo. Mark, su amigo más cercano, la única persona en la que pensaba que podía confiar, lo había traicionado. Su mundo se inclinó sobre su eje y sintió que una rabia crecía dentro de él como nunca antes había conocido. Estás mintiendo, escupió, aunque podía ver en los ojos de Emily que no era así. Cree lo que quieras, respondió Emily con frialdad. Pero debes saber que no fue solo una aventura. Lo amaba, Alan, y si no hubieras insistido en este matrimonio, te habría dejado por él. Alan se quedó sin palabras, su mente se tambaleaba por la doble traición. Nunca se había sentido tan humillado, tan completamente destruido, la mujer que amaba y su mejor amigo. ¿Cómo pudieron hacerle esto? Pero Emily no había terminado. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Mark quería que te lo dijera.
Quería que supieras que lo elegía él por encima de ti, incluso el día de nuestra boda. La visión de Alan se nubló de furia. No podía creer lo que estaba escuchando. Toda su vida se sintió como una broma cruel, pero él era el remate. «Estás loco», murmuró, con la voz temblorosa. «Tal vez», dijo Emily encogiéndose de hombros, «pero ahora sabes lo que se siente ser traicionado, que te arrebaten todo lo que creías saber». El día transcurrió en un tenso silencio mientras el barco flotaba sin rumbo en el océano. Alan estaba consumido por la ira y la desesperación, mientras que Emily parecía inquietantemente tranquila, como si hubiera encontrado la paz en su propia locura. Alan trató de idear un plan, pero todos los pensamientos se vieron nublados por la revelación de la aventura de Emily con Mark. No podía confiar en ella, no podía predecir lo que ella haría a continuación. Se sentía atrapado, no solo por el mar interminable que los rodeaba, sino también por el retorcido juego que Emily estaba jugando. Cuando el sol comenzó a ponerse, Alan hizo un intento desesperado por recuperar el control de la situación. «Emily, tenemos que parar esto», dijo, con voz suplicante. «Busquemos una manera de volver a la costa y resolver esto». Pero Emily se limitó a reír, un sonido frío y sin alegría que le provocó escalofríos. «No hay vuelta atrás, Alan. Te aseguraste de eso en el momento en que decidiste engañarme. Emily, por favor». «Basta», exclamó ella, con voz repentinamente aguda. «No puedes suplicar misericordia ahora. No puedes actuar como si te importara arreglar esto. Destruiste nuestro matrimonio y ahora vas a pagar por ello». Alan podía ver la determinación en sus ojos, la determinación que le decía que no se detendría hasta que se hubiera vengado. Entonces se dio cuenta de que estaba completamente a su merced, y el miedo que lo había estado carcomiendo se convirtió en pánico en toda regla. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Emily sonrió, una sonrisa lenta y escalofriante. «Pronto lo sabrás». Esa noche, mientras estaban sentadas en silencio, Emily hizo su movimiento. Le entregó a Alan una bebida, un cóctel fuerte, como los que habían estado disfrutando durante su luna de miel. Pero esta vez, había algo diferente al respecto. Alan vaciló, mirando el vaso con recelo. «¿Qué contiene?» «Solo un trago para ayudarte a relajarte», dijo Emily con una dulce sonrisa. «Has tenido un día difícil. Te lo mereces». A pesar de su buen juicio, Alan tomó el vaso y bebió un sorbo. Sabía normal, pero había algo en la forma en que Emily lo observaba lo inquietaba. Dejó el vaso después de unos sorbos, pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de minutos, Alan comenzó a sentirse extraño. Su visión se nubló, sus extremidades se sentían pesadas y sus pensamientos se volvieron confusos. Trató de ponerse en pie, pero sus piernas cedieron y se desplomó sobre la cubierta. «Emily, ¿qué?» «Lo hiciste», balbuceó, luchando por mantener los ojos abiertos. Emily se arrodilló a su lado, con una expresión de fría satisfacción. «Solo una pequeña cosa para ayudarte a dormir. No te preocupes, no te matará». «Todavía no, de todos modos». Alan trató de luchar contra los efectos de la droga, pero fue inútil. Sus párpados se volvieron más pesados y, pronto, la oscuridad lo reclamó. Cuando Alan se despertó, era de mañana y ya no estaba en la cubierta del barco. Estaba en una habitación pequeña y poco iluminada debajo de la cubierta, con las manos y los pies atados con una cuerda. El pánico se apoderó de él mientras luchaba contra sus ataduras, pero estaban demasiado apretadas. Los acontecimientos del día anterior volvieron a aparecer y se dio cuenta con horror de que estaba a merced de Emily. Lo había drogado, lo había atado, y ahora él no tenía idea de lo que planeaba hacer a continuación. La puerta se abrió con un chirrido y Emily entró, sosteniendo una bandeja de comida. «Buenos días», dijo alegremente. «¿Duerme bien?» «Emily, desátame», exigió Alan con voz ronca. ¿Por qué iba a hacer eso?
preguntó ella, dejando la bandeja a su lado. Apenas estamos comenzando. Alan la fulminó con la mirada, con la mente acelerada. Necesitaba encontrar una manera de salir de esto, pero no podía pensar con claridad. Su cuerpo todavía estaba débil por la droga y su miedo estaba nublando su juicio. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Emily inclinó la cabeza, considerando la pregunta. Quiero que sufras, Alan. Quiero que sientas el dolor y la traición que yo sentí cuando me enteré de ti y de Natalia. Emily, por favor. Lo siento. Demasiado tarde para eso, respondió ella con frialdad. No puedes disculparte ahora. No puedes hacer esto bien. Este es tu castigo. Alan sintió que un sudor frío le recorría la piel. Había subestimado a Emily, pensando que era demasiado blanda, demasiado indulgente para hacer algo así. Pero ahora se daba cuenta de lo equivocado que había estado. Pasaron los días y Alan permaneció atrapado bajo cubierta, debilitándose cada día que pasaba. Emily le llevó comida y agua, pero estaba claro que estaba disfrutando de su sufrimiento. Ella se burlaba de él, recordándole su traición, retorciendo el cuchillo con cada palabra. Alan sabía que tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. No podía esperar a que Emily hiciera su próximo movimiento. Tenía que actuar ahora. Pero con las manos y los pies atados, sus opciones eran limitadas. Entonces, una noche, mientras Emily dormía, Alan notó algo. Un pequeño clavo que sobresale de las tablas de madera del suelo. Estaba a su alcance y, con un poco de esfuerzo, logró soltarlo. No era mucho, pero era algo. Lenta y cuidadosamente, Alan comenzó a cerrar las cuerdas, atando sus muñecas. Era un proceso minucioso, y cada vez que escuchaba un ruido desde arriba de la cubierta, su corazón se aceleraba con el miedo de que Emily pudiera atraparlo. Pero siguió adelante, impulsado por la necesidad de sobrevivir. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las cuerdas cedieron y las manos de Alan quedaron libres. Rápidamente se desató los pies y se puso de pie, sus músculos protestaban después de días de encierro. Estaba débil, pero la adrenalina corría por sus venas, dándole la fuerza que necesitaba. Alan sabía que no podía confrontar a Emily directamente. Ella todavía estaba armada y él no estaba en condiciones de luchar. En cambio, decidió. Escápate, toma la radio y pide ayuda. Era su única oportunidad. Subió sigilosamente las escaleras, con cuidado de no hacer ruido. El barco estaba inquietantemente silencioso y podía oír el suave chapoteo de las olas contra el casco. Cuando llegó a la cubierta, vio a Emily acostada en un sillón, de espaldas a él. Ella estaba dormida, completamente inconsciente de que él había escapado. Alan se movió rápidamente, dirigiéndose a la cabina donde se encontraba la radio. Le temblaban las manos mientras buscaba a tientas los controles. Pero para su horror, la radio seguía muerta. Emily lo había saboteado sin remedio. La desesperación se apoderó de él al darse cuenta de que no había forma de pedir ayuda. Todavía estaba atrapado, sin ningún lugar a donde ir. Con la radio inútil, Alan supo que tenía que idear un nuevo plan, y rápido. Echó un vistazo alrededor del barco, en busca de algo que pudiera ayudarle. Entonces sus ojos se posaron en la balsa salvavidas, guardada en un compartimento cerca de la popa. Era un movimiento arriesgado, pero Alan se quedó sin opciones. No podía permanecer más tiempo en el barco, no con Emily decidida a hacerle sufrir. Tuvo que arriesgarse en mar abierto. Rápidamente comenzó a bajar la balsa salvavidas al agua, rezando para que Emily no se despertara. Pero justo cuando estaba a punto de subir, escuchó una voz detrás de él. ¿Vas a alguna parte? Alan se quedó paralizado, con el corazón latiendo en su pecho. Se giró lentamente para ver a Emily de pie, con una pistola en la mano. La mirada en sus ojos era de furia fría, y sabía que ella no dudaría en usar el arma. Emily,
por favor, dijo, levantando las manos en un gesto de rendición. Solo quiero irme. No se lo diré a nadie, lo juro. Solo déjame ir. Emily negó con la cabeza, su expresión se endureció. No puedes huir, Alan. No puedes escapar de lo que hiciste. Levantó el arma y Alan supo que eso era todo. No tenía salida. Pero justo cuando Emily estaba a punto de apretar el gatillo, una repentina ráfaga de viento sacudió el bote, haciéndola perder el equilibrio. El arma se disparó, pero la bala no dio en el blanco, impactando en el costado del bote. Aprovechando la oportunidad, Alan se abalanzó sobre Emily, agarrándola de la muñeca y sacándole el arma de la mano. Lucharon, ambos impulsados por la desesperación y la ira. Alan logró arrebatar el arma, pero en el caos, ambos perdieron el equilibrio y cayeron por la borda en el agua fría y oscura. El océano estaba agitado, las olas se agitaban mientras Alan y Emily luchaban por mantenerse a flote. El impacto del agua fría los golpeó a ambos, pero su lucha por sobrevivir superó cualquier sensación de temperatura bajo cero. Alan tenía el arma en la mano, pero el agua hacía que fuera casi imposible apuntar. Emily, con los ojos enloquecidos por la furia, se abalanzó sobre él, tratando de hundirlo. Alan se revolcó contra ella, desesperado por liberarse, pero ella era implacable. En la oscuridad de la noche, con las olas rompiendo a su alrededor, era una lucha a muerte. Muerte. Emily logró arañar la cara de Alan, sus uñas se clavaron en su piel, sacando sangre. Jadeó de dolor, pero sabía que no podía permitirse perder esta batalla. Reuniendo cada gramo de fuerza que le quedaba, Alan empujó a Emily, logrando poner cierta distancia entre ellos. Sabía que solo tenía unos segundos para actuar antes de que ella volviera a atacarlo. Con manos temblorosas, apuntó el arma y disparó. El sonido del disparo fue tragado por el rugido del océano, pero la bala dio en el blanco. Emily dejó escapar un suspiro, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras se agarraba el costado, la sangre manchaba el agua a su alrededor. Trató de mantenerse a flote, pero le fallaban las fuerzas. Alan observó con horror cómo el cuerpo de Emily comenzaba a hundirse bajo las olas. Por un momento, sus ojos se cruzaron y él vio algo en su mirada que no había esperado, arrepentimiento, tal vez, o la comprensión de lo lejos que habían llegado las cosas. Pero antes de que pudiera decir algo, ella desapareció en las oscuras profundidades del océano. Alan se quedó solo, flotando en el agua, con el peso de lo que acababa de suceder presionándolo. Había sobrevivido, pero ¿a qué precio? Había matado a la mujer que una vez amó y ahora estaba varado en medio del océano sin forma de pedir ayuda. Pasaron las horas y el sol comenzó a salir, proyectando un resplandor dorado sobre el océano infinito. Alan, exhausto y temblando, se aferró a un pedazo de escombros del bote, con la mente entumecida por los eventos de la noche. La calma de la mañana parecía surrealista en contraste con el caos que se había desatado. Los pensamientos de Alan eran una maraña de culpa, miedo y arrepentimiento. Había sobrevivido, pero el precio había sido elevado. Emily se había ido, y con ella, cualquier esperanza de redención o reconciliación, el amor que una vez los había unido se había convertido en algo oscuro y destructivo, lo que los llevó a un final trágico que ninguno de ellos podría haber previsto. Mientras flotaba sin rumbo en el océano, la mente de Alan no dejaba de repetir el momento en que había apretado el gatillo. Todavía podía ver la expresión en los ojos de Emily, ese último destello de emoción antes de que desapareciera bajo las olas. Era una mirada que lo perseguiría por el resto de su vida, pero no había tiempo para el dolor o la autocompasión. Alan sabía que tenía que concentrarse en la supervivencia, la balsa salvavidas había desaparecido y el bote estaba demasiado lejos para que él lo alcanzara. Estaba solo en la vasta extensión del océano, sin nada más que la débil esperanza de que alguien pudiera encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Las horas se extendieron hasta convertirse en lo que parecieron días, aunque en realidad solo habían pasado unas pocas horas más.
Las fuerzas de Alan estaban disminuyendo y estaba a punto de darse por vencido cuando escuchó el zumbido lejano de un motor. Su corazón dio un salto de esperanza al ver un pequeño barco de pesca que se acercaba en el horizonte. Con lo último de su energía, Alan saludó frenéticamente, tratando de llamar su atención. El bote cambió de rumbo y se dirigió hacia él, y sintió una oleada de alivio al darse cuenta de que iba a ser salvado. Los pescadores lo subieron a bordo, sus rostros se llenaron de preocupación al ver el estado en el que se encontraba. Le dieron agua, lo envolvieron en una manta y le preguntaron qué había pasado. Pero Alan no se atrevió a contar toda la historia. Todavía no. Todo lo que pudo lograr fue una explicación entrecortada sobre haber quedado varado después de un accidente en el mar. Mientras el bote regresaba a la orilla, Alan sintió que un peso aplastante se asentaba en su pecho. Estaba a salvo, pero sabía que su calvario estaba lejos de terminar. Habría preguntas que responder, autoridades con las que lidiar, y la verdad de lo que había sucedido eventualmente saldría a la luz. De vuelta en tierra, Alan fue llevado a un hospital para recuperarse. Se notificó a las autoridades y se inició una investigación para averiguar qué había sucedido en el barco. Alan sabía que no podía ocultar la verdad para siempre, pero también sabía que la historia sería complicada. La búsqueda del cuerpo de Emily continuó durante días, pero finalmente se canceló cuando no se encontró nada. El océano la había reclamado, sin dejar rastro alguno. Para Alan, la falta de cierre era tanto una bendición como una maldición. No tendría que enfrentarse a las consecuencias de su muerte en un tribunal de justicia, pero tendría que vivir con el conocimiento de lo que había hecho. A medida que pasaba el tiempo, Alan trató de reconstruir su vida, pero los eventos de la luna de miel nunca lo abandonaron. Estaba plagado de pesadillas, reviviendo el momento en que había apretado el gatillo una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa última mirada de Emily de traición y arrepentimiento de no haber podido escapar. Vendió la casa que habían comprado juntos, incapaz de soportar los recuerdos que contenía, y se mudó a un pequeño apartamento anónimo en otra ciudad. Cortó los lazos con todos sus conocidos, incluidos los pocos amigos que habían tratado de comunicarse con él después de la tragedia. Alan se convirtió en un fantasma de lo que era antes, un hombre atormentado por su pasado e incapaz de encontrar la paz. La culpa y el dolor lo carcomían, y se encontró cuestionando todo, su matrimonio, sus decisiones y la persona en la que se había convertido. Al final, Alan se dio cuenta de que no había forma de escapar del pasado. La luna de miel, que había comenzado como una celebración del amor, había terminado en tragedia, dejando cicatrices que nunca sanarían por completo. Llevaría la carga de sus acciones por el resto de su vida, un recordatorio constante del precio de la traición y la oscuridad que puede consumir incluso los lazos más fuertes. Y así, Alan vivió sus días en tranquila soledad, un hombre que una vez lo había tenido todo, pero lo había perdido todo en un momento de locura. El mundo siguió adelante, pero para Alan, el tiempo se detuvo, congelado por las secuelas del mortal juego de venganza que se había desarrollado en mar abierto. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y gracias por visitarnos.